Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Ya estamos en Navidad, espero que hayáis pasado una muy buena Nochebuena, valga la redundancia, y que hayáis disfrutado mucho junto a vuestra familia y seres queridos. Bueno, hoy voy a comenzar el día. Quiero hacer una pequeña limpieza porque aunque estáis viendo este vídeo, yo lo he grabado unos días antes de Navidad y quiero preparar la casa porque también tenemos invitados, tenemos familia, entonces me quiero preparar sobre todo la zona del comedor para recibirlos. Y como siempre empiezo con mi rutina de hacer la cama, ya sabéis que es la número 1, dejármelo todo preparado aquí en la habitación, recogido y limpio para continuar con el resto de la casa. Así que nada, si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Familia, ya sabéis que yo colaboro con Proceni, he trabajado con ellos muchísimas veces, entonces cuando ellos tienen algún producto me lo envían para probarlo. Ya sabéis que bueno, mi canal básicamente prácticamente es limpieza y decoración, entonces todos estos productos los pruebo, os doy mi opinión sincera como siempre y simplemente nosotros somos una vía de recomendación de productos. Ya sé que muchas veces no os gustan que os enseñemos colaboraciones, pero esto forma parte de nuestro trabajo y las marcas nos envían esto para que nosotros lleguemos a vosotras y os demos estas recomendaciones. Entonces, en este caso, no me voy a enrollar más, me han enviado la P20, Proceni P20 Series, es la Vacuum Cleaner, que esta tiene una cosita que os va a interesar a muchas y a muchos. Y os la voy a enseñar ahora más de cerca, pero bueno, primero os voy a enseñar los accesorios que trae, que como siempre, este de aquí, que es el de limpiar las ventanas, los rieles, este va súper bien, incluso también cuando ponemos el palo con el acople para las telarañas, rodapiés, etc. Luego trae este de aquí, que tiene este pulsador aquí para el cepillito, podemos usarlo con o sin cepillo, como más nos guste. Luego trae este accesorio de aquí, que es para fijarlo en la pared y cuando lo ponemos ya automáticamente se pone a cargar. Y además trae este plus de aquí, que es para poner nuestros accesorios. A ver si puedo, así. Nuestros accesorios bien colocaditos. Luego colocamos aquí nuestra aspiradora, que se quedaría así, por si la queremos fijar en la pared. También trae su cargador, su libro de instrucciones y también trae el cepillito para limpiarla con una cuchillita para desenredar, así si tiene algún pelito. Trae un filtro de recambio, que esto va genial porque así mientras limpiamos uno podemos seguir usando nuestra escoba. Y trae una mopa de recambio. ¿Por qué trae una mopa de recambio? Porque esta escoba trae este accesorio de aquí que se rellena con agua. Aquí tenéis el depósito. Le damos aquí a abrir. Y con este depósito de agua podemos aspirar y fregar a la misma vez. ¿Esto qué significa? Que si tenemos algo sucio en casa y queremos hacer un 2x1, pues le colocamos este accesorio que ahora os voy a enseñar cómo funciona y vamos aspirando y fregando a la misma vez. Una vez terminamos, hacemos el depósito, lo quitamos de la escoba porque podemos usarla solamente de escoba o aspirando y fregando. Y esto se quita así con un simple velcro, como veis, y lo podemos lavar. Trae otro de recambio. Mientras esto lo lavamos, pues podemos usar el otro. Esto es un plus porque ya os he dicho que si queréis aspirar y fregar a la misma vez, podéis usarlo y va súper bien. Y ahora sí que sí, os voy a enseñar a la señora que tengo aquí al lado, que es maravillosa y la vais a ver más de cerca. El primer punto más importante que yo veo en esta escoba, bueno, no es más importante, pero para mí es un plus, es que se queda de pie sola, como podéis ver. No hace falta tenerla apoyada en ningún sitio.
Esto va súper bien porque en un momento dado estamos haciendo algo, aspirando, por ejemplo, tocan al timbre o pasa algo, pues la podemos dejar donde esté y ella se queda ahí quieta hasta que volvamos. Otra cosa que me gusta mucho es el diseño que tiene. Los colores me parecen súper bonitos, súper elegantes. Sabéis que existen muchos tipos de aspiradoras, pero normalmente a veces traen colorines o cosas así. Y el diseño de esta me parece súper bonito. Tiene un color así como champán y negro, muy elegante, muy sencillo. Luego tiene el depósito de polvo, que es un poco más grande de lo habitual. Y esto va muy bien porque así pues tenemos más margen de llenarlo. Otra cosa muy guay que tiene es el tubo flexible, que ahora también os lo enseñaré cómo funciona, que es para no tener que agacharnos, para personas mayores, por ejemplo, o personas con problemas de espalda. Y para el que no lo tenga, pues también es muy cómodo porque no tienes que agacharte para pasar la escoba por debajo. También tiene un cepillo anti-enredo, que esto va muy bien para, sobre todo las chicas, que a veces se nos va cayendo el pelo por todos lados, y para las mascotas. El que tenga mascotas en casa, esto va genial. Y también la pantalla digital que tiene aquí con este botón cambiamos de velocidad según lo que vayamos a aspirar y tiene una autonomía de hasta 70 minutos según la potencia que pongamos. Que ahora también os voy a enseñar la pantallita, pero ahora la pongo porque si no hace mucho ruido. Todas estas cositas hacen que sea pues una mega escoba. La verdad es que funciona de maravilla y ahora os la voy a enseñar bien para que veáis en funcionamiento cómo va todo. Y ya digo que el plus del cacharrito este que trae para fregar, del accesorio, va súper bien. Así que nada, vamos a ponerla a prueba. Donde primero quiero poner la prueba es en la alfombra para ver qué tal la aspiraba. También quería hablaros de la luz verde, la green light que tiene. Esta luz hace que se vea toda la suciedad que hay tanto en alfombra, en el suelo, en cualquier sitio. Es como el chivato de la suciedad y va muy bien porque aunque tengamos la luz apagada, como podéis ver, se ve absolutamente todo. La potencia que tiene es de 70.000 pascales y la verdad es que aspira súper bien. La tenía a potencia mínima y dejó la alfombra súper bien. Y como veis aquí alrededor del árbol de Navidad, que suelta mucha nieve artificial, también lo recoge todo de una sola pasada. Y como veis, pues todo lo que hay en el suelo se ve simplemente con pasar la aspiradora. Así que esta luz es fantástica para ver todo lo que tenemos en casa, aunque tengamos la luz apagada. Lo que voy a hacer ahora es pasar por toda la alfombra porque quiero retirarla. Ahora vienen fiestas, como ya sabéis, y quiero limpiarla bien y guardarla porque va a venir mucha gente a casa, mucha familia y no quiero que me la estén pisando, así que la voy a retirar estos días de fiestas, pero primero quería limpiarla y aspirarla bien. Voy a dejarme aquí la aspiradora. Quería comentaros que tenéis ahora una oferta por tiempo limitado que se queda muy bien de precio. Si podéis aprovechar y os queréis hacer con una aspiradora, la verdad es que ahora va súper bien porque van a ser una oferta muy buena en estos días y os voy a dejar, como os he dicho antes, en la cajita de descripción toda la información y un código de descuento para que lo utilicéis. Así que aprovechar porque a veces estas oportunidades no suelen pasar mucho y es una buena manera para ahorrarnos un dinerito. Y bueno, una vez ya tengo la alfombra aspirada, lo que voy a hacer es recogerla para continuar limpiando por la parte de atrás del sofá. Le he puesto el accesorio este para limpiar todo lo que es el rodapié y también voy a darle un repasito a los enchufes ya que estaba por aquí. Una aspiradita rápida, que es importante también tener los enchufes limpios, y esto es muy cómodo porque no me tengo que agachar y de esta manera pues se queda todo bien aspirado. Ahora lo que voy a hacer es colocar el accesorio de mopa. Primero hay que mojarla un poquito, lo que es el paño, y luego simplemente tenemos que rellenar el depósito.
Si vais a fregar muchas zonas de casa, pues a medida que se vaya gastando vais viendo, porque como es medio transparente se puede ver el nivel del agua y simplemente una vez lo tengamos lo ponemos en el suelo, colocamos encima nuestra escoba y se queda ya enganchada para comenzar a limpiar. Tenemos que darle a Open, donde pone Open para abrir el depósito de agua y eso lo que hace es que con el impulso del aire pues va soltando agua. Una vez terminemos, tenemos que darle al botón de cerrar porque así no queda goteando constantemente y se nos hace un charco en el suelo. Entonces es muy cómodo, simplemente le damos al botoncito y ella automáticamente cierra el depósito de agua. Y como veis es muy sencillo, simplemente es igual que si estuviésemos aspirando el suelo, pero de esta manera va fregando. Aquí, como veis, me quedan 49 minutos de autonomía. Si le doy a más potencia, pues se reduce el tiempo, pero también aumenta la potencia. Así que todavía tengo unos 50 minutitos para terminar de limpiarlo todo. Y la verdad es que es muy práctico para hacer una limpieza así rutinaria, que no queremos sacar la fregona, el cubo y todo, pues esto es una opción para hacer este tipo de limpiezas y también sale muy económico. Voy a aprovechar que ya estoy con toda la casa patas arriba, que ya sabéis que a mí me encanta mover muebles y limpiarlo todo. Y voy a mover la mesa del comedor para limpiar también esta zona de aquí, así ya me dejo la casa preparada para las fiestas. Voy a darle también con la escoba, voy a aprovechar que todavía me quedaba agua en el depósito y de esta manera pues me lo dejo todo fregado. Como veis es súper rápido y muy fácil. Había bastante suciedad detrás del sofá y eso que hace como un mes o así lo moví, que os lo dejé también en una limpieza. Pero bueno, no pasa nada, esto es cosa del día a día, de abrir las ventanas, de que entra polvo y encima con la obra de al lado, pues peor aún. Y nada, en una pasadita abro también las ventanas para que se ventile rápido y de esta manera se seque mejor. Y lo que voy a hacer es hacerme el resto del comedor y dejarme ya esta zona limpia. Ya sabéis que a mí me gusta limpiar por zonas, entonces ya lo que es el comedor lo dejo limpio y cuando pasen las fiestas volveré a desmontarlo todo porque yo soy así y volver a limpiar porque me gusta dejarlo pues todo bien recogido cuando pasan las fiestas. El problema es que como vienen muchos familiares a casa, tengo que desmontar el sofá, bueno, esta parte de chelón tengo que ponerla donde está la mesa del comedor y entonces en todo lo largo monto esta mesa más dos más que tengo aparte para que podamos entrar todos y poder sentarnos bien a comer y cenar en las fiestas. Así que nada, voy a terminar con la limpieza y ahora continuamos. Y una vez ya he terminado de fregarlo todo, voy a quitar el depósito del agua y simplemente vaciamos lo que pueda quedar para dejarlo ya limpio y retiramos la mopa. La podéis enjuagar si no está muy sucia, aunque yo os recomiendo que también la lavéis. Yo en este caso le he puesto un poquito del fregaplatos mismo. Podéis usar el detergente si os gusta más o el jabón que más os guste, pero con el detergente o sea, con el fregaplatos
ya se queda bastante bien, encima como tiene un poquito de desengrasante se queda mejor todavía. Y nada, un enjuaguecito y listo. Y bien, una vez ya he terminado con el comedor, voy a hacer la rutina de baños. Quiero darle una repasadita rápida. Primero voy a poner el Cif tanto en el lavamanos como en el váter y lo voy a dejar unos minutitos para que vaya haciendo efecto. El Cif no tiene desinfectante, pero es un producto que limpia muy bien y a mí me gusta ponerlo pues entre medias porque casi siempre uso el desinfectante del Mercadona, pero este limpia muy bien, sobre todo las tapas del váter que a veces se ponen, con el tiempo van cogiendo un color como amarillo, pues con este producto se quedan súper bien. Y luego cuando ya le he dejado pasar un ratito, pues con el estropajo voy a ir dándole un repasito tanto al lavamanos, también a la parte de la grifería, que también el Cif deja el acero inoxidable muy brillante y muy limpio, desincrusta muy bien la cal y toda la suciedad que se pueda acumular pues de asearnos o de usar el lavamanos, que es importante para mí tener una higiene diaria, sobre todo en la zona del inodoro, ya que ahí van todos nuestros desechos y yo creo que es importante mantenerlo limpio cada día con un repasito rápido. Hoy lo estoy haciendo un poquito más a fondo, por así decirlo, porque quiero limpiar mañana la ducha. Entonces, los días que hago baño, normalmente lo hago todo de una sola vez, pero como tenía más cosas pendientes que hacer, digo, pues me hago hoy bien el lavamanos y el váter y mañana ya me dejo solamente para dar un repasito rápido y meterme a fondo con la ducha. Entonces, por eso pues limpio un poquito más, me entretengo un poquito más, de normal voy más rápido, pero ese es el motivo, que quería ya dejármelo bien hecho y así como vamos también a tener invitados y tal, pues que se queden los dos baños hechos. Yo hago la misma rutina en el baño de mis hijos, este es el baño nuestro, de nuestra habitación, pero solamente os voy a grabar uno porque si no sería pues como muy aburrido porque hago exactamente lo mismo, no hago nada diferente de uno de otro, por eso siempre en los vídeos o grabo un baño o grabo el otro, nunca grabo los dos, es muy raro que grabe los dos porque si no pues se hace muy aburrido. Bueno, ahora una vez ya tengo el lavamanos listo y limpio, me voy a ir con el váter, voy a hacer lo mismo, le voy a dar un buen repasito y ya me lo dejo limpio. Una vez ya he terminado con el váter, me voy a mover la lavadora, que la tengo justo aquí al lado, porque me he comprado una secadora. He aprovechado los días de sin IVA de MediaMarkt para comprarme una secadora porque los que me seguís desde hace tiempo ya más o menos os lo he explicado, pero bueno, como hay gente nueva siempre por aquí, os lo voy a explicar. Se me rompió mi lavadora anterior, esta tiene 2 meses, creo que no llega ni a los 2 meses porque la que yo tenía era lavadora secadora, cosa que no os recomiendo nunca, por cierto, porque secan muy mal, al menos mi experiencia ha sido muy mala.
y las quería comprar por separado porque ahora sí que me cabía. Entonces esta tiene, ya os digo, poco tiempo. Fijaros que todavía tengo trocitos blancos de esto del poliespan que trae para cuando la transportan. Se ve que del movimiento de la lavadora había soltado algunos trocitos más. No estaba muy sucio, pero como voy a poner encima la secadora, luego me va a costar mucho limpiar por aquí detrás. Voy a necesitar que mi marido me ayude de vez en cuando, pero ya no podré hacerlo yo sola como lo hago ahora, que la muevo un momento y limpio. Entonces me la quería dejar ya toda esta zona bien limpia para colocarlo. Voy a darle también a los azulejos con este desinfectante de Asevi que huele súper bien, por cierto. Yo no lo había usado nunca, pero no sé dónde fui, ahora no recuerdo bien, que lo estaban usando y me dio súper buen olor. Y digo, voy a comprar para probarlo en casa. Yo normalmente uso el del Mercadona, pero la verdad es que este huele muy bien, deja un olor súper agradable. Entonces voy a darle un repasito a los azulejos estos que están por aquí detrás, porque es verdad que el resto sí que los voy limpiando porque me es más fácil llegar, pero como está la lavadora aquí, pues estos me cuestan un poco. Pero bueno, le doy una pasadita, tampoco no estaba muy sucio porque hace poquito que me los hice, entonces era darle solamente una pasadita para volver a colocar otra vez la lavadora. Voy a darle con el mocho para limpiar bien por todas las esquinas y todos lados y lo dejaré secar un poquito para luego volver a colocar la lavadora. Mientras se va secando voy a aprovechar para limpiar los costados de la lavadora, que el que va pegado a la pared me cuesta más de limpiar porque no puedo meter la mano. Este lado de aquí sí que llego bien, pero el otro me cuesta muchísimo. Entonces voy a aprovechar y voy a dejarlo ya también limpio. No voy a hacer limpieza de la lavadora porque ya os digo que tiene 2 meses, o sea, apenas tiene uso, pero cuando toque hacerla pues ya os lo enseñaré como siempre, como todo lo que limpio que os lo enseño. Entonces nada, voy a dejarla ya en su sitio colocada y voy a darle una fregadita rápida al baño. No es una limpieza muy profunda porque esto más o menos lo hago cada día y si no pasa el robot. Pero bueno, ya que estoy, digo, le doy una pasadita con la escoba, lo dejo fregado y así luego cuando venga a colocarme la secadora, pues ya está listo. Y ahora os voy a dejar un clip de cómo se queda, porque vinieron un poco más tarde, entonces cómo se queda montada la lavadora y la secadora. Y también me he cogido una bandeja extraíble, que esto va muy bien para poner el exceso de la ropa sucia cuando sacamos la secadora, o sea, la ropa de la secadora, y de esta manera es mucho más cómodo. Así que nada, yo ya lo dejé aquí todo y ahora os enseño cómo queda el resultado. Y bueno, familia, no quería despedir este vídeo sin más. Quería daros las gracias por haberme acompañado este año en el canal. Sois un gran apoyo y sin vosotros no sería posible que yo estuviera aquí y siguiera creando contenido, que lo hago con todo el cariño, con todo el amor del mundo. Ya sabéis que me encanta ayudaros, compartir todas mis ideas, mis locuras, mis todos con vosotros y si os puedo ayudar pues muchísimo mejor. Aunque la semana que viene tendréis el último vídeo del año, quería también desearos unas felices fiestas, que lo paséis muy bien con vuestros seres queridos, con vuestros amigos, familiares, quien sea, y los que ya no están, bueno, seguramente nos acompañarán desde el corazón. Así que nada, yo simplemente pues quería agradeceros y desearos que paséis una feliz Navidad y unas felices fiestas y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.